estás? Agustín, muchas gracias por charlar con nosotros un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días para todos y todas. Bueno. Agustín, cuando pensaba que iba a charlar contigo, esto de los nuevos desafíos, ¿no? Viste que hay un run run siempre de los pibes, de las pibas que se piensan que a veces, lamentablemente, no pasó nada antes que ellos lleguen a tal lugar, ¿viste? Ujú. Y nosotros que somos más jovatos, me identifico por las canas, contigo también, y por otras cosas, obviamente. También pensamos que los desafíos tienen que ocurrir recuperando nuestra rica historia, nuestras trayectorias, y en ese sentido hay como un mix de renovación con Karen Tep y en segundo lugar en el caso tuyo para proponerles a la población. ¿Cómo vos te planteás esta nueva etapa? ¿Qué ves de distinto? Vos sos un tipo que ya tiene una experiencia legislativa muy importante. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sentís? Bueno, sobre la primera parte de tu reflexión, me acuerdo de una frase que leí hace poco de John William Cook, que decía, el pasado no es el programa, pero es la raíz. ¿Mm? Entonces, sin ninguna duda que el anclaje que uno puede tener ante cualquier coyuntura eh, es la historia riquísima que tiene el movimiento nacional y popular en la Argentina en general y el peronismo en particular, ¿no es cierto? Desde ese lugar nosotros tenemos que pararnos y mirar hacia el futuro. Claramente que tenemos pasado y claramente que tenemos que ofrecerle a los argentinos un futuro que tendrá que tener lo mejor de lo anterior y todas las cosas nuevas y todos los desafíos nuevos que nos van apareciendo, ¿no? Entonces, cuando hablo de los desafíos nuevos, digo, bueno, el peronismo tiene que empezar a articular con ese mundo del trabajo con el cual no articula. Cuando uno analiza la fuerza laboral en la Argentina, el 30% son trabajadores en relación de dependencia del sector privado, 17% en relación de dependencia del sector público, y después hay casi por mitades, 26% de monotributistas y 23-24% de trabajadores en negro, ¿no? Informales absolutamente. Bueno, yo creo que hace tiempo que nosotros no articulamos con esos trabajadores monotributistas, no articulamos, no dialogamos, no interpretamos lo que les pasa. Cuando nosotros a esos trabajadores le hablamos de perder el derecho del aguinaldo, las vacaciones pagas, las licencias por enfermedad, te dicen, yo de esas cosas no veo nada, no tengo, nunca, nunca me toca nada. Bueno, yo creo que ahí está alguno de los desafíos. Hace tiempo que vengo planteando este tema, es un tema novedoso, pero hay que tomarlo, digamos, ¿no? Y hay que tomarlo desde la perspectiva de ampliación de derechos. Hay que ver cómo hacemos para que algunos de los derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia pasen a ser percibidos por los monotributistas, por ejemplo, el aguinaldo, que creo que es un tema que sería de vital importancia para que ese trabajador monotributista sienta además que el Estado hace algo por él, digamos, ¿no? Que el Estado tiene una política para con él. Otro de los nuevos desafíos es el correcto aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Todo el mundo habla de vaca muerta, el litio, los minerales. Bueno, yo creo que esa enorme cantidad de recursos naturales que tiene la Argentina tiene que ser aprovechado por nosotros y por el futuro, ¿no? Tiene que ser, y me estoy muy entusiasmado estudiando lo que pasa con Noruega, que tiene un fondo intergeneracional que sirve para sostener el sistema previsional noruego, que surge de parte de la rentabilidad de la explotación hidrocarburífera en Noruega. Bueno, me parece que esas son las ideas que nosotros tenemos nuevas, que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que considerar. En cuanto a la lista, lo primero que hay que decir es que es la única lista del peronismo, ¿no? Y yo, cuando me vinieron a hacer la propuesta, cuando se terminó conformando, todo el mundo sabe que yo quería encabezar la lista, lo primero que pensé era qué triste hubiese sido para todos mis compañeros, para todos los militantes peronistas a lo largo y ancho de toda la provincia, que el día lunes pasado se levantasen con la información de que el peronismo iba dividido en 2/3 listas, digamos, ¿no? Entonces, lo primero es, hay unidad. Hay una lista que de alguna manera recoge las cosas que se venían hablando. Hay una impronta de renovación, yo creo que esa impronta de renovación viene muy de la mano de Ciudad Futura, por lo que ha sido
lo que ha sido la elección de constituyente y sobre todo el triunfo de Juan Monteverde en la lista de concejales acá en Rosario, en la elección de concejales. Karen pertenece a ese espacio político, digamos que son, junto con Juan, además de ser pareja, son los líderes de ese espacio político. Y no, sin duda que cuando uno decía, bueno, ¿quién expresa o quién sintetiza mejor esta demanda de renovación? La figura de ella empezaba a estar por encima de otras posibilidades, ¿no? ¿Pensás, Agustín, que recupera el peronismo con esta conformación de esta propuesta que le está ofreciendo al electorado un acierto estratégico, que es la idea de un frente que aglutine a las expresiones nacionales y populares que se oponen a estos modelos de crueldad y que van a levantar la mano firmemente en contra de los proyectos de crueldad de Javier Milei? Bueno, podríamos decir, parafraseando aquella frase que se utilizó para con Cristina, que con el peronismo solo quizás no se puede, pero sin el peronismo tampoco, digamos, ¿no? El peronismo solo no se puede, pero sin el peronismo tampoco se puede. Entonces me parece que la conjunción que se hizo es una conjunción que va en el buen sentido, ¿no? Que va en el sentido de potenciar y de representar todas esas demandas, ¿no? En el marco de una propuesta fuertemente ideológica, ¿no? Porque nosotros nos hemos preocupado por conformar una lista en donde los compañeros que vayan al Congreso de la Nación, los compañeros que saquemos en la elección, sean compañeros que estén fuertemente comprometidos con nuestro proyecto y que claramente vayan a oponerse a las iniciativas que lleva adelante el gobierno de Milei, la crueldad de esas iniciativas. La sesión del miércoles pasado fue ilustrativa, ¿no? En la sesión del miércoles pasado tuvimos la cantidad de diputados necesarias para rechazar el veto sobre la ley de emergencia para personas con discapacidad, pero no tuvimos el número necesario para rechazar el veto que nos hubiese permitido darle un aumento a los jubilados y pensionados en la Argentina, rehabilitar la moratoria y por el otro lado al mismo tiempo actualizar el bono de los 70.000 pesos que cobran los jubilados de la mínima. Entonces, lo que necesitamos, lo que necesita la Argentina es tener una mayor cantidad de diputados que vayan a oponerse a las políticas públicas que tanta crueldad generan en el conjunto de la sociedad argentina. Bueno, para eso hemos conformado esa lista, que la completan también Alejandrina Borgata, una compañera de la concejala de Villa Constitución, también una compañera muy joven, Cachi Martínez, de número 4 en nuestra lista, un dirigente reconocido en la ciudad de Santa Fe, y después, bueno, compañeros intendentes, como en el caso de Pablo Corsalini, que es actual convencional constituyente y es intendente de la ciudad de Pérez, o dirigentes del movimiento obrero, como Javier Ojeda, que es secretario general de Sanidad Rosario, pero al mismo tiempo integra la intersindical en Rosario. En Rosario existe la intersindical, que hay gremios de la CGT y también de la CTA. Bueno, Fernanda Gigliani, una concejala de Rosario. Me parece que eso es importante. Y es importante también que ampliamos la unidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Fer Gigliani, apoyó a Roberto Zuckerman en las últimas elecciones de concejales, por afuera de la lista del Partido Justicialista. Silvina Teiza, que es la 7ª candidata a diputada nacional, es una propuesta del senador nacional Marcelo Lewandowski. Marcelo, saben ustedes que también había sido candidato por afuera del Partido Justicialista en las elecciones de constituyente. Entonces, tenemos una unidad muy fortalecida y bueno, me parece que sin ninguna duda el camino que tenemos el piso sobre el cual arrancamos es un muy buen piso y yo estoy convencido que vamos a hacer una muy buena elección, porque venimos de buenas elecciones locales, porque logramos una unidad más amplia que la que teníamos anteriormente, porque yo creo que el sentimiento anti-Milei y el hartazgo de la sociedad argentina en general y de la santafesina en particular con Milei cada vez es más importante, y porque creo que podemos transmitirles nuevas ideas y nuevas propuestas al conjunto de los santafesinos, digamos, ¿no? Hay que decir que esta es una política económica que daña el tejido productivo de nuestra provincia, ¿no? Tenemos Sancor y Verónica como 2 lácteas que están en conflictos, Basari con problemas, celulosa con problemas.
y así puedo seguir con un raconto de empresas que tienen problemas, bueno, ni hay que hablar a Sindar, ¿no? Que tiene su producción parada fundamentalmente porque que está laminando el 50% de hierro que laminaba el año pasado, y eso obviamente está íntimamente ligado a la caída del consumo y del mercado interno y la caída de la construcción, el cero obra pública, ¿no? Mencionábamos, Agustín, en nuestra editorial hoy que advertimos una acelerada descomposición de el dispositivo que ejecuta las políticas del gobierno nacional de Javier Milei. Esta semana, bueno, apenas hace un par de días, se revelaron audios que ya tenían más de un año, supuestamente, en los cuales se detalla claramente un mecanismo, un sistema de sobornos, de coimas de proveedores de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, que presidía, digo, porque renunció, o lo echaron, mejor dicho, Diego Españuelo, y que supuestamente no, él lo detalla, ¿no? Hay que probarlo ahora. Esos mecanismos de sobornos, de coimas, que eran entre 300 y 800 mil dólares mensuales de coima para vender medicamentos para discapacitadas y discapacitados, su destinatario, recaudadora, era Karina Milei. ¿Vos pensás que esto es fruto de la casualidad o que hay también detrás de esto un hartazgo de algunos sectores de poder, como los bancos, fueron muy mencionados esta semana, que empiezan a decir, bueno, hasta acá, Milei, llegaste porque la verdad que nos cansaste a todos y empezamos a tirarte estas cosas arriba de la mesa? También pueden ser problemas internos, ¿no? Ujú. Está claro, el gobierno tiene muchos problemas internos, hay días que parece que van en contra de uno y en contra de otro, pero lo cierto es que me parece que lo que hay que puntualizar es lo patético y lo triste y lo dramático que significa toda la problemática de la discapacidad, ¿no? Porque ellos durante un año y medio lo que hicieron fue descalificar a las organizaciones, a las entidades que trabajan con personas con discapacidad, pusieron un manto de corrupción sobre aquellas personas con discapacidad que cobraban una pensión, disminuyeron los nomencladores de las organizaciones y de las entidades que hacían tratamientos terapéuticos para personas con discapacidad. Pusieron y dijeron, este es un manto, la cantidad de personas que tienen pensiones, es un producto de un manejo discrecional del anterior gobierno y demás, y mientras te estigmatizaban, te bajaban el presupuesto, no te renovaban las pensiones, te bajaban el presupuesto de los transportistas, de las entidades terapéuticas, mientras tanto robaban. Es increíble, digamos, ¿no? Es increíble todo esto, si se comprueba, obviamente, lo que ha sucedido con este tema y con este área de discapacidad, digamos, ¿no? Landis es una agencia, por lo tanto tiene una gran capacidad de autonomía a la hora de ejecutar su presupuesto. Tiene un presupuesto alto fundamentalmente porque todos los medicamentos que utilizan las personas con discapacidad son medicamentos de alto costo, no son medicamentos. Y muchas veces se necesitan urgencias para tratar de atender y resolver ese tipo de cuestiones. Bueno, pareciese que no se preocuparon por eso, estuvieron descalificando permanentemente, a, vimos la disputa pública del propio presidente con un chico con discapacidad, digamos, ¿no? Eh, la descalificación pública, la agresión a todo ese colectivo, un colectivo enormemente vulnerable. Hay que ponerse en el hecho de uno conoce situaciones, digamos, ¿no? Ujú. Cuando hay una persona con discapacidad en una familia, en un seno familiar, eh, toda la familia gira alrededor de esa problemática. Toda la familia actúa como gran elemento contenedor. Y encima tenés que bancarte que el Estado te diga que sos choro, que sos ladrón, el presidente de la nación, que te abusás de los impuestos de los contribuyentes. Y ahora pasa esto. Bueno, lo cierto es que es de una tristeza enorme y obviamente una indignación enorme que yo creo que va a marcar un punto de inflexión en este gobierno, ¿no? Sin ninguna. Y además Sí, perdón. involucra
involucra a la hermana del presidente, porque además es mucho más claro, ¿no? Porque cuando uno tenía que explicar el caso Libra, el token, cuándo lo hizo, fue tal reunión, antes o después, había una cantidad de cuestiones. Acá es muy claro, digamos, ¿no? Vendían y cobraban y el 3% de la venta, según lo que dice Españolo, iba a las manos de Karina Milei. No, te preguntaba si advertís en los mismos sectores o en sectores que han apoyado a Milei a nivel empresarial, a nivel dirigencial, a nivel popular también, ¿advertís un hartazgo, una repugnancia por este tipo de eventos que se van conociendo? Yo creo que hay un hartazgo social porque la gente ya no cree esta cosa de que Milei vino a ajustar a la casta, ¿no? Y que el ajuste lo está pagando la casta. La casta está vivita y coleando, porque la casta es esta matriz de corrupción que empieza a aparecer en el gobierno de Milei. El ajuste lo han pagado los jubilados, los pensionados, los trabajadores del sector público, las provincias porque terminaron con las transferencias para llevar adelante obra pública, los argentinos porque terminaron con los subsidios para todo tipo de servicio. Esos han sido los 4 rubros más importantes con que han llevado el ajuste, ¿no? Y al mismo tiempo te endeudan discrecionalmente y los dólares que ingresan por el endeudamiento, por el blanqueo o por el superávit de la balanza comercial son utilizados solamente para mantener un tipo de cambio bajo, que a los únicos que les sirve son aquellos sectores de la sociedad que pueden acceder a algún tipo de consumo suntuario y al resto de los argentinos los condenan al empobrecimiento. Bueno, yo creo que la gente está harta de Milei, está harta que mienta, está harta de que grite, está harta que descalifique, digamos, no está harta, está cansada porque le colmó la paciencia, ¿no? Y yo creo que eso se va a ver en los resultados electorales de octubre, que se van a llevar una sorpresa, va a perder estrepitosamente el gobierno. Bien. Bueno, Agustín, te liberamos porque sabemos que tenés otro compromiso, te agradecemos como siempre